bien, estamos con nuestra invitada aquí en el estudio Sin Medias Tintas, es la ministra Jara. ¿Cómo está, ministra? Gracias. Buenas noches, saludos, Mónica. Gracias por la invitación. La invitamos a compartir con nosotros el comentario subsiguiente de la encuesta del día de hoy que ha aparecido en el Comercio, una encuesta de apoyo respecto a al respaldo que está teniendo no solamente el presidente Ollantumala, sino también Nadine Heredia. Están subiendo como espuma y después lo comentamos. ¿Qué le parece? Alto, ¿sí? Encantada. Muy bien. Vamos entonces con la primera parte de la encuesta. Aprueba o desaprueba la gestión, 53%. A estas alturas es realmente un respaldo contundente. Toledo nunca tuvieron. Lo aprueba y un 38% lo desaprueba y hay un 9% que no precisa. Y luego lo que vamos a ver es el desagregado, porque en el desagregado que viene en el siguiente cuadro, se va a ver también lo parejo que está en el respaldo en todos los niveles socioeconómicos. No, pero en A es bien alto, ¿eh? El A es 76%, el B 61%, que también es un respaldo muy grande, en el C 54%, en el que menos tiene es en el D, 46%, y en el E, 56%, pero en realidad en comparación con presidentes anteriores, esto es un respaldo enorme, luego podemos evaluar por qué. Y Lima es muy fuerte, ¿no? Así es. Y Nadine Heredia no se queda atrás, ella ha venido con un respaldo importante también desde que comenzó la gestión de su esposo, Ollantumala, porque ha tenido una presencia mediática muy grande, aunque últimamente, digamos, ha dosificado mejor su presencia, esa es una opinión personal. La prueba, en diciembre, la aprobaba 54% y ha subido 6 puntos en enero a 60%, así que es un salto importante y cualitativo y cuantitativo. Y un protagonismo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Parte de ella. Bueno, hoy día el presidente salió a darse un baño de popularidad, yo imagino que una manera de festejar y celebrar esta encuesta, porque me imagino que cae pues siempre bien una encuesta de esa naturaleza. ¿A qué se debe, no? Según usted, ¿a qué se debe? Bueno, la ciudadanía percibe, sobre todo en el sector A, que fue el sector más esquivo que tuvimos en la época de campaña, manifestó sus temores ante un eventual gobierno de Ollantumala, etcétera. Claro, o por una tendencia a la estatización, digamos, de la propiedad privada y de las empresas públicas, de las empresas privadas, perdón, y ha visto que un presidente, en este caso Ollantumala, ha sido respetuoso y lo sigue siendo y lo será de la hoja de ruta a la que se obligó en segunda vuelta. Está viendo un presidente que está fortaleciendo la economía nacional, poniendo en vitrina al Perú como una gran alternativa en América del Sur para las inversiones extranjeras. Yo le entiendo, eso es AB. Así pero es. ¿por qué CD? Y a eso iba. Ese grueso, sí. Vemos un respaldarazo. Y luego le pediría Lima, ¿no? ¿Por qué Lima en especial? Vemos un respaldarazo del sector A por el manejo responsable de la economía nacional, por una administración responsable de la caja fiscal. Y vemos un apoyo muy fortalecido en el sector D y E porque se está acentuando los beneficios de nuestros programas sociales que apuntan precisamente a sacar de la pobreza y pobreza extrema de la ciudadanía del interior del país. ¿Cree usted, ministra, entonces que el tema del asistencialismo, digamos, a través de estos programas sociales es lo que le da este contundente en el CD? ¿Más que la situación económica en sí? No es asistencialismo, nosotros estamos generando las oportunidades en alianza con los gobiernos regionales y municipales, la creación de los puestos de trabajo que debe darse para que la población no siempre esté a expensas de estos programas sociales que tienen carácter de temporales. Un beneficiario de un programa social no se va a quedar eternamente como tal. En el momento que salga de esa pobreza extrema entrarán otros peruanos, pero en la medida que, por ejemplo, nosotros tengamos la explotación o la masificación del gas natural como uno de los polos de desarrollo del Perú, la eventual construcción de petroquímicas al sur del país, se generarán los puestos de trabajo que tanto necesitamos. Usted ha mencionado un tema interesante, este tema de la inclusión social y los programas sociales. Ha habido un incidente un poco irritante para la ciudadanía, esto que ha sucedido con la abuela de la vicepresidenta. ¿Qué le merece? ¿Qué opinión le merece? Pero ¿por qué no hacemos una cosa? Antes que dé la respuesta que tú le haces, que me parece clarísima, vamos a ver justamente un extracto de la nota que salió en Reporte Semanal respecto a este tema. Pues sí cualificaba. Sí, claro que sí, por eso. Vamos a verlo y inmediatamente después tenemos su respuesta. ¿Ha venido acá, Marisol ha venido acá? Sí.
¿Sí? Sí, sino que tiene vergüenza venir con alguien porque dice que la casita está arrancada. Y como yo se lo había regalado a mi nieto, dice que por eso no me hacía ni un cuarto. ¿Cómo está? Bueno, disculpe, la señora Digna nos quiere mostrar a los chanchitos. Sí. ¡Uy! Hay chanchitos ahí, que son de raza bien grande. El macho está ya encerrado solito, porque la coche le pegaba. Lo hemos amarrado allá en nuestra corral. Y con esa platita que le da Ollanta, que usted dice pensión 65, ¿en algo le ayudará? ¿En la comida, sí, por lo menos? Sí, sí. En este mes sí anda pagado a los 2 meses. Ya. A los 2 meses pagado. Ya. Y con eso ya se ayuda. Sí, es una ayuda, claro. Bueno, la verdad, esto que dice la abuelita, a mi nieta le da vergüenza venir a verme porque estoy arrancada. Me imagino que debe haber sido como una especie de cachetadón para el propio Estamos gobierno. hablando de alguien que está en un gobierno de izquierdas, que ha hablado de la inclusión social, como Marisol Espinosa, ¿no? ¿Qué le sugiere? 5 años hablando de la pobreza y mire esto, ni siquiera ayuda a la abuela. Bueno, en temas familiares sí yo les pediría excusarme de prestar una opinión. No había visto el reportaje que hoy me estás poniendo a la vista de reporte semanal, pero entiendo de que la vicepresidenta Marisol Espinosa ha salido a señalar de que parecer desconocía de que su abuela, que ha calificado por las condiciones económicas en las que ella vive, digamos que es... O sea, no le estaba sacando la vuelta al Estado, la vuelta. O sea, se lo merecía y se lo merece. Calificaba, pero por un tema de imagen, en la medida de que es funcionaria pública, es vicepresidenta de la República, el grado de parentesco con su abuela es de 2º grado, no correspondería que un familiar tan directo se beneficie de uno de los programas sociales. No está calificado como tal, condiciones de esa no está calificado como tal como una prohibición, pero sí estamos hablando de un tema de carácter ético y de imagen. Pero acá hay un tema de sobrevivencia. Y la vicepresidenta ha sido clara en deslindar en ese sentido, que desconocía este beneficio de su abuela, y en segundo lugar que por un tema de ética nadie debe beneficiarse. Pero la señora vive en condiciones deplorables. Dicho sea de paso, si yo fuera un funcionario público, sí, meterse la mano al bolsillo, ayudar a la pobre señora, pero bueno, una cuestión de conciencia de ella. Pero ella sí calificaba. Sí, la abuela al parecer calificaba. ¿Quién le iba a dar el dinero? Porque así lo ha señalado la municipalidad que elaboró ese padrón de beneficiarios. Ese dinero que va a perder la señora. Me imagino que eso ya debe ser un tema de familia. Cuando Marisol ha conversado con su abuela y cuando ha conversado con su entorno familiar, deben haber buscado un mecanismo de asistencia económica hacia su familiar. No creo que simplemente esto pase por un tema de imagen. El hecho de que dar señales de honestidad en el sentido de que ningún familiar se beneficie con un programa social administrado por el gobierno del cual ella es parte, deje en el aire o sin la subsistencia económica a su abuela. Ahora, evidentemente la gente puede estar pensando en este momento, como podría pensar cualquier ser humano, cualquier peruano, ¿cómo es posible? Después de haber sido congresista, es vicepresidenta, tiene una situación económica bastante buena. Haciendo la lucha contra la pobreza, su bandera y la abuela puede estar en una condición de esa naturaleza y haya tenido la necesidad de tratar de afiliarse a Pensión 65. O sea, ese es un tema que le va a pasar la factura al gobierno y es un tema que le va a pasar la factura a la misma Marisol Espinosa. Y eso es un asunto difícil. Entiendo que usted no pueda comentarlo porque evidentemente es también un acto de solidaridad respecto a su propio gobierno, pero la verdad, y se lo digo con toda honestidad, la factura va a ser pasada. No, es que el cuidado madre queda bien, porque por lo menos la asesora congresal cuidaba a la mamá, pero bueno, es horrible. No vamos a insistir en una respuesta en ese sentido, la vamos a... Son temas más que políticos, son temas familiares. Y de calidad humana. Y yo preferiría en ese sentido que me permitan exonerarme de responder una pregunta de esas características. De alguna manera también lo ha respondido. En temas políticos, usted tuvo que devolver justamente una cantidad de plata por haber percibido esta asignación por función congresal. En esta zona gris que había, ¿no? Así es. Si no era poco ético, si no era ilegal, ¿por qué lo hizo? Por 2 cosas principales. En principio yo había empeñado mi palabra, que iba a devolver ese dinero al Congreso en la medida que existía un vacío legal sin admitir irregularidad. Si la ciudadanía percibía que ese dinero, llamado ahora asignación por función congresal, no me correspondía en la medida que yo ejercía un cargo desde el Ejecutivo, entonces debía devolverle al Congreso de donde salió el dinero originariamente,
Por un tema, uno, de cumplimiento de mi palabra, que está por encima de cualquier consideración, y en segundo lugar, por un tema de imagen, por un tema ya básicamente de ética, porque si hay una controversia en cuanto al destino de un, digamos, de un ingreso afectado por renta de quinta categoría, que yo lo considero que es parte de mi remuneración, pero que antes se le llamaba bono de representación, pues prefería hacer la devolución de ese dinero y que la ciudadanía supiera que en mi caso particular yo no he llegado al Congreso de la República y en su caso a ejercer un cargo de confianza en el Ejecutivo por un tema de interés económico. Ahora, entonces usted le aconsejaría a Nidia Vilches que devuelva el dinero. Que haga lo mismo que usted. Es una cuestión de postura, Aldo, Mónica. Yo no le puedo decir ni a la exministra Nidia Vilches ni a los exministros que han sido congresistas simultáneamente a que sigan la misma línea de conducta que yo he tenido, porque ese ya es un tema de conciencia. Y la ciudadanía sabrá sacar cuenta de quién procede o no procede en determinados actos de su vida. Cuando usted dio su palabra y después procedió a cumplir con su palabra, usted, digamos, evidentemente hubo una gran reacción mediática y con toda razón. ¿Usted lo consultó con Nadine? ¿Lo conversó con el presidente Humala? El Palacio de... Sí, lo conversé con el presidente Humala, sí lo conversé. ¿Y cuál fue la posición de él? Bueno, él tenía muy claro que esto era un vacío legal. Él me señalaba, mira, esto ha venido sucediendo, es una, digamos, una mecánica que ha venido funcionando en el Congreso de la República para quienes han sido congresistas. No, en ese extremo no, ese extremo de la conversación no lo tuvimos. Lo que sí me pidió el presidente es que tomase la iniciativa de presentar un proyecto legislativo para zanjar este tema en el Congreso. Ya no de aplicación para mí, porque pasaba a ganar ya haberes como ministra de Estado, que era una decisión personal, sino que para, digamos, subsanar este vacío legal o esta omisión del reglamento y que esta situación no se vuelva a presentar con otros congresistas que sean llamados a desempeñar cargos de ministros. Esa sí fue una petición expresa del presidente, que tome la iniciativa legislativa, que vea el camino más viable, si lo enviamos como Poder Ejecutivo o en su caso en mi calidad de congresista. Opté por lo segundo, porque en lo primero yo no soy ministra de Justicia, desde mi sector de mujer no podía promover un proyecto de estas características. Sí, pero podía pedirle también a la ministra de Justicia que por supuesto. No creo que haya ningún problema. Lo podíamos haber coordinado, pero se optó por lo más directo. ¿Usted estaba de acuerdo con este bono de representación que querían incrementar? ¿El aumento que había en el Congreso? ¿El aumento del Congreso o no? En su momento manifesté mi preocupación de la inoportuna de la medida. Y también ha sido una postura que ha tenido el presidente de la República. ¿Pero por inoportuna? Y del ¿O porque premier. no era buena? O sea, no era el momento, ¿es inoportuna o porque realmente necesitan ellos más plata? ¿O es estructuralmente mala? Bueno, me parece que el Congreso ya ha dado muestras de escuchar a la ciudadanía, ha dado un paso atrás en esta medida. Se ha comprometido el presidente del Congreso y los voceros de las diferentes bancadas en agilizar temas que son necesarios desde el legislativo, como es la conformación a plenitud de los miembros del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y del BCR. ¿Pero usted como iqueña le alcanza o no? O sea, ¿alcanza o no alcanza o gasta 5.000 soles en gasolina? Yo más bien quisiera ver hacia adelante, ver el lado positivo de las cosas. O sea, pero eso es ver hacia adelante. Ya tomaron esa decisión porque hubo una presión muy grande. Una decisión muy saludable por parte del Congreso de la República. Hasta el propio presidente les dijo, pero ya tomaron esa decisión, pero ¿les alcanza con el salario que tienen los congresistas o no les alcanza? Cuando tú postulas a un cargo de estas características y sabes, en el caso de los provincianos, que nos vamos a trasladar a la capital de la República, tú sacas también tus cálculos de los pros y los contras que debiera ser el dejar de desarrollar una actividad de carácter una próspera privado. Notaria. Claro. La notaria más importante de Ica, ¿no? Por eso ha podido devolver la plata, ¿sí? Tenía su notaría al lado de la plaza, yo la conocía, claro. Hasta a media cuadra de la Plaza de Armas. Sacas tus cálculos como corresponde a cualquier ciudadano que quiera desempeñar una actividad de este tipo y sabes perfectamente que ese sueldo te va a alcanzar. Y también la asignación por función congresal. Por eso ya en el cargo no me parecía oportuno acrecentar ese monto de la asignación por función congresal, porque nosotros habíamos postulado con claridad de reglas, en este caso de ingresos, cambiando de y tema, que no correspondía. Cambiando de tema y aprovechando su cercanía a Nadine, ¿ha dicho que no con esta frase? Ha dicho que no.
Ha dicho que no. Ha dicho que no. Es un no, ya cerró la puerta, no va a ser candidata. Usted la conoce, usted habla con ella, usted sintoniza bastante con ella. Ha dicho que no. La primera dama, más bien al contrario sensu de lo que tú me consultas, nunca, ni siquiera en privado conmigo, ha tenido conversaciones en el que me manifieste su deseo de ser candidata a la presidencia en el 2016. Si hacemos un análisis de los archivos periodísticos, encontrarás que en determinado momento la primera dama señaló de que ella tenía un impedimento para postular al cargo ¿no? de primera dama. No Sí, está en mi tengo un agenda. impedimento y por tanto Esa no puedo frasecita postular. que tanto usan en el gobierno, Y luego no está en ahora la agenda. en todos los idiomas nos ha señalado que no tiene ni... Pero eso es lo que le iba a preguntar. Ni por asomo Usted que la conoce y ella el es deseo de tan postular. clara, ¿no? En su forma de expresarse. En realidad siempre ha dejado un espacio para una interpretación, número uno. Número dos, es bien fácil decir no voy a ser candidata del 2016. O sea, ¿por qué no hacerlo de esa manera si el castellano, digamos, es tan explícito cuando quiere serlo? Seguramente deben ser estilos por parte de la primera dama. Porque ha dejado lo del control difuso. Puede decir, miren, por control difuso el TC me deja, no se tendría que dar una ley, ¿no? Indirectamente el TC con el jurado dirían, miren, ¿sí puede postular? Lo que pasa, Aldo y Mónica, estoy segura que aunque la primera dama dijera tangencialmente no postularé a la primera magistratura en el 2016, la ciudadanía, un gran sector de esta, no se va a quedar satisfecha. Es más, van a querer que inclusive firme un compromiso, lo estampe con su firma, se encomiende a todos los santos. Bueno, pero ya lo y hicieron en la diga campaña, que no será la candidata. De manera no hubo que el famoso juramento, ese se acuerda. incredulidad siempre va a haber por parte de un sector de la población civil en cuanto a una posible candidatura de Nadine Heredia, pero ella es básicamente una activista de las políticas públicas de este gobierno, un gran apoyo al presidente de la República en temas sociales y de apoyo a poblaciones vulnerables y nada más. No hay nada más detrás de eso. Es verdad, usted en algún momento, digamos, también, y eso queda para la especulación, pero se lo pregunto directamente, ¿en algún momento de su carrera política en este gobierno de Ollanta-Humala aspira a ser presidente del Consejo de Ministros? ¿O de la Cámara? ¿Del Congreso? Del Congreso sí lo he señalado en más de una oportunidad, porque es una aspiración que tenemos los congresistas de representar al primer poder del Estado, pero eso no significa que yo sea una candidata virtual a la mesa directiva en determinado momento. Ya, el Congreso y la PCM. Ese es un corrillo que ha surgido de los últimos tiempos y que me descoloca a mí porque pareciera como que yo me estoy ofreciendo para ser primer ministra y no es esa mi intención. No he llegado a formar parte del gabinete Valdés y ahora Jiménez para serrucharle el piso al primer ministro. Yo hago mi trabajo como ministra porque es mi obligación hacerlo. Es mi obligación. Ningún ministro puede esperar recibir aplausos por el trabajo que hace. Al contrario, somos pasibles de críticas. Y si ese trabajo es aceptable por la ciudadanía, enhorabuena. Pero eso a mí no me pone, digamos, en bandeja como para que el presidente, obligado por algunos sondeos de opinión o por lo que yo pueda manifestar, digamos, mi contento por ser siquiera nominada a poder ser primer ministro, lo tenga que hacer. Dada la escasez de cuadros que hay en el partido. No, y su cercanía gobierno, con la misma pareja presidencial, o sea, podría ser una aspiración lícita. Nadie dice que le cerruche el piso a Jiménez, pero eso, la verdad que no está eso se dentro de la pregunta. Y la a pregunta especulaciones. Es se presta a especulaciones porque no hace mucho he tenido una entrevista también periodística y por ahí un ex ministro lanzó un tuit diciendo que yo había manifestado mi deseo público de ser premier. Y no es verdad. Yo no he manifestado mi deseo de ser premier, yo digo que me sentiría más que reconocida por el solo mérito de que el presidente pudiera pensar en mí en un eventual cargo de premier, pero eso no significa que el presidente lo haya hablado conmigo, ni yo esté esperando que me designe premier. Lo que sí he dicho más de una oportunidad, sea Aldo y Mónica, que como congresista, que como ministra o cualquier cargo que desempeñe, yo jamás le voy a correr a ninguna responsabilidad. Le quería preguntar, ya sé que no está dentro del ámbito de su competencia, pero ya preocupa. Han reventado 3 tuberías de Sedapal en menos de un mes. ¿Qué va a hacer el gobierno con esta empresa que es un desastre? ¿Tienen pensado algo? Sí, yo... Ha sido materia de conversación. Lo de la Panamericana Sur era dantesco el otro día. ¿Qué van a hacer? Las matrices se están reventando constantemente. Entiendo que el ministro René Cornejo está pensando en una serie de medidas para fortalecer la institucionalidad de Sedapal. O sea, se ha discutido en gabinete.
no como un tema de agenda, pero sí temas coyunturales que conversamos los ministros antes o después de una sesión de Consejo de Ministros, y su preocupación tangible eran las empresas prestadoras de servicios de sanidad, que son las empresas de agua de carácter municipal, porque todas están es que el malestar mismo es muy en fuerte, carácter de insolvencia. Y en el caso de Sedapal, porque es una empresa que lamentablemente tiene también un directorio variopinto que no permite mayores alcances. Yo más bien apuntaría, aunque no es mi especialidad ni es mi cartera de Estado, a una alianza público-privada. ¿O una administración? Claro, una administración mixta, pero yo no sé cuáles sean las medidas que el ministro Cornejo va a implementar en ese sentido, algunas de las cuales seguramente tendrán que pasar por el filtro del Congreso. Vamos a su sector, y va a ser corto y preciso. Esta semana, como muchas otras en el Perú, ha sido una semana tremenda de violencia contra la mujer y violencia en general. Por ejemplo, este sujeto que agredió a la mujer, a la madre, al cuñado, al hermano y en fin a todos, va el sujeto a la comisaría y lo dejan libre. Esta mujer está aterrorizada porque piensa que este tipo la va a matar en cualquier momento. Así pasa todos los días. O sea, finalmente, ¿cómo enfrentamos una cosa de esa naturaleza que ocurre tan seguido en el Perú? Hemos avanzado, gracias también a Frecuencia Latina, quiero formular mi agradecimiento al directorio de esta casa televisiva. Hemos avanzado mucho en sensibilizar la agenda para no permitir, no tener esa permisibilidad social frente a los hechos de violencia. Y la ciudadanía ha sabido responder con indignación cada vez que se sabe de un tema de violencia de género. Pero nuestro trabajo desde el Ministerio de la Mujer y como Poder Ejecutivo, y siguiendo los lineamientos del presidente Humala en este campo, no conozco un presidente tan comprometido como él en estos temas de eliminar todo tipo de violencia y discriminación frente a la mujer. Estamos nosotros teniendo alianzas con el Ministerio Público, con la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo se explica para este caso? Precisamente capacitar a los operadores, tanto del derecho como todos aquellos que tienen entre sus manos de alguna u otra forma que ver con la administración de los temas de violencia. Lamentablemente hay de todo en la Viña del Señor. Todavía hay policías, que no son muchos, gracias a Dios, que son completamente indiferentes ante los hechos o las denuncias o las ocurrencias o los casos de violencia. Pero es bueno que se sepa dónde está el problema, qué comisaría es, qué efectivo policial es el que ha rechazado esa denuncia, para solicitarle de inmediato al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que se apliquen las medidas sancionadoras, porque si no tenemos medidas sancionadoras a esos policías que son totalmente indiferentes ante estos hechos de violencia, esto va a seguirse repitiendo como una cadena interminable. Horrorosa. Muy bien, ministra, siempre nos queda corto el tiempo. Le agradecemos además siempre la buena disposición de responder todo tipo de preguntas. Y dar la cara siempre. Y eso es una cosa que nosotros aplaudimos aquí en Sin Medias Tintas, no son tantos. Yo jamás le corro a ninguna entrevista, salvo que esté de viaje. Porque que ustedes la mitad saben de que trabajo son maratonistas, nos corren mucho en todo el provincia. día. Sí. Pero por eso le agradecemos especialmente. Muchas gracias. No, gracias, Aldo, Mónica. Muchísimas Muchísimas gracias por estar aquí en Sin Medias Tintas.